Listo, bueno. Listo, bueno. Entonces, bueno, es la charla. Por ahí les envié un repositorio que está ahí en Git. Me comenta Jaime que por ahí ya lo envió por Telegram. Entonces, lo pueden bajar. Ahí pues está, digamos que la presentación y está también pues el paso a paso del taller que vamos a realizar ahorita. Eso, algunos comandos ahí. Listo. Listo, bueno, entonces, ¿cómo vamos a orientar esta charla? Bueno, entonces, inicialmente, pues vamos a entender un concepto básico que es el de los namespace, que por ahí ya creo que algunos compañeros lo han tocado, pero es bastante necesario entender ese concepto de los namespace, de qué son. Vamos a hacer un taller muy cortico sobre los namespace para terminarlo de entender, ¿cierto? Y ese tema básico es muy necesario entenderlo, tanto para la charla que voy a dar como para futuras charlas pues, que vengan. Listo, luego vamos a ver el tema de ARBAC, ¿cierto? Que es el que pues, nos reúne ahorita, donde vamos a mirar pues cómo se manejan los usuarios, los roles, qué es un cluster role binding en Kubernetes. Luego vamos a mirar cómo le damos acceso a un usuario, cómo un usuario se conecta al clúster de Kubernetes, siendo nosotros pues los administradores del clúster, ¿vale? Luego vamos a hacer un taller de esto, de la conexión, ¿cierto? De primero hacer la conexión de un usuario y luego pues darle a ese usuario unos roles, unos permisos que de pronto él nos requiera, ¿cierto? Y que va a ser pues el requerimiento que vamos a cumplir con ese taller. Finalmente vamos a ver un concepto también que pienso que a futuro en otras charlas también lo vamos a tener que tener muy presente o entenderlo también, que es el concepto de Service Account. Eh, pues ya digamos que en el camino de la charla lo vamos a entender un poco mejor y vamos a hacer un taller también de una conexión con un Service Account hacia los recursos de Azure, como si fuera pues un usuario también. Luego ya entendemos un poco mejor el concepto, usando pues role y role binding. Y listo, ese sería como la charla, ¿vale? Entonces, arranquemos con el concepto de los namespace. Listo, bueno, entonces, ¿qué son los namespaces? Bueno, los namespaces nos permiten definir un scope, ¿cierto? Es como una separación lógica que se hace dentro del clúster de Kubernetes. Entonces, por ejemplo, no sé, algún objeto que yo cree de Kubernetes, si tú creas un pod, él pertenece a un namespace, si creas un replica set, pertenece a un namespace. Y bueno, la mayoría de los objetos de Kubernetes, luego vamos a ver que hay muchos que no, pertenecen a un namespace, entonces generalmente pues se lo tenemos que definir. Si no le definimos a qué namespace pertenece, pues entonces siempre que creamos un clúster de Kubernetes nos encontramos con estos tres namespace que se crean por defecto. ¿Listo? ¿No? Está pues el namespace de default, que pues adivinen para qué sirve, pues para lo que comenté, cuando creamos un pod, por ejemplo, y no especificamos a qué namespace va a pertenecer, pues quedaría dentro del namespace de default, ¿vale? En el kubesystem, pues, perdón, es un namespace en donde tenemos todos los objetos de Kubernetes, entonces allí está, no sé, el kubedns, bueno, todo lo que se necesita para que corra Kubernetes estaría allí en kubesystem. Y kubepublic, como su nombre lo indica, pues es un namespace público en donde podemos tener objetos allí y esos objetos incluso pueden ser vistos por eh, usuarios no autenticados y sí, o sea, cualquiera los podría ver, es algo público. Listo, continuemos entendiendo los namespaces. Bueno, aquí en este ejercicio o en esta gráfica lo que tenemos es eh, tres namespace, ¿cierto? Está el namespace de default, ¿cierto? Donde posiblemente si de pronto nosotros instalamos Minikube o tenemos por ahí un cluster de Kubernetes y estamos empezando a jugar allí y de pronto tiramos un YAML de un pod donde no colocamos el namespace, pues muy seguramente vamos a tener un pod test 1, por ejemplo, dentro del namespace de default
de pronto un réplica set también con ese nombre dentro del namespace de default y a lo mejor un deployment si de pronto también hemos ensayado con un deployment, ¿vale? Aquí lo que representamos también es que puede haber un namespace que lo haya creado, ¿cierto? Nosotros podemos crear namespace y posiblemente pues cuando lanzamos un deployment o lanzamos unos pods, le especificamos que se creara pues dentro del namespace de ventas. Entonces esta figura lo que nos muestra es eso, que podemos tener acá unos service, ¿cierto? Dentro del namespace de ventas, sí, varios services, por ejemplo, y varios pods dentro de ese namespace. Y el ejemplo de abajo es similar, o sea, es un namespace que se llama inventarios, por ejemplo, en donde pues le he creado otros pods, otros deployments y también pues eh, de manera específica pues le dije que quería que todos estos objetos estuvieran dentro del namespace de inventarios. Listo, entonces teniendo un poco claro esto, ¿cierto? De que el namespace puede contener objetos de Kubernetes. Aquí lo que quiero que entendamos es eso, ¿cierto? En donde, por ejemplo, si a algunos no les especifico el valor del namespace, pues de pronto estarán en el namespace de default, pero que yo puedo especificarle y puedo organizar, ¿cierto? Mi clúster basado en namespace. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que entendamos acá de este concepto. Bueno, continuamos entendiendo un poquito más. Acá el ejercicio es muy similar, ¿cierto? Tenemos tres namespace, uno de nómina, uno de ventas, uno de inventarios, y posiblemente hemos desplegado acá un deployment, ¿cierto? Con tres réplicas del mismo pod, por así decir, pero sí, de una misma imagen, de un mismo servicio. Y pues digamos que en cada uno tiene un servicio diferente, se ha desplegado un servicio diferente con tres pods en cada caso, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Esto es una separación lógica, ¿vale? Si ustedes alcanzan a ver en la parte superior, tenemos que aquí está el nodo 1, ¿cierto? Que sería la máquina 1 del clúster de Kubernetes. Entonces, recuerden que los clústeres de Kubernetes están pues soportados sobre pues un node pool o un grupo pues de nodos, ¿cierto? Y allí es donde, si lo recuerdan pues en las primeras charlas, el scheduler, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que yo voy a lanzar este pod que se llama snómina no03, digamos que no existe, y cuando yo hago con kubectl applyment o CF y donde tengo digamos, el deployment de ese servicio y lo aplico al clúster de Kubernetes, pues el scheduler lo que hace es, bueno, miremos cómo está el nodo 1, cómo está el nodo 2, cómo está el nodo 3, cuál es como el que, donde puedo tener, digamos, este deployment. Eso lo hace pues basado en unos recursos, ¿cierto? En la memoria y la CPU que yo le haya definido a mi servicio. Eso, bueno, podría ser un tema que luego lo tratemos un poquito más con mayor detalle, pero ya el scheduler lo que hace es, bueno, como uno y 2 no uno y 2 eh, están copados, entonces, bueno, lo pongo en el 3 que tiene espacio, ¿cierto? Entonces, lo que vemos aquí es que un namespace, ¿cierto? A nivel lógico puede contener todos estos pods, pero los pods posiblemente pueden estar en diferentes nodos, ¿cierto? Entonces, mira que estos pods de aquí están en el nodo 1, de acá están en el nodo 2, y así. Entonces, acá lo que quiero que entendamos es que el namespace es una agrupación lógica y que pueden estar los pods que pertenecen a un namespace en diferentes nodos. Por ahí luego pueden venir unos temas como de node selector, por ejemplo, en donde tenemos un node pool, o sea, un grupo de nodos en donde su tipo, ¿cierto? Tienen un alto performance en CPU y puede haber otro grupo de nodos que tengan mucha memoria. Entonces, si por ejemplo el deployment que yo voy a sacar pues usa mucha CPU, posiblemente le puedo estar enlazando para que se despliegue en el node pool de alto porcentaje en CPU. Pero bueno, eso puede ser un tema, como les comento, que podamos ver pues posteriormente y con mayor detalle, o bueno, la verdad que merece mayor detalle.
Entonces, hasta acá lo que quiero que entendamos es eso, qué son los namespace, cómo que pueden agrupar pods, que pueden agrupar diferentes objetos, que no necesariamente pues es una división física, sino que es más lógico. Listo, bueno, vamos al taller inicial, ¿ok? Entonces, bueno, acá en el repo, permítanme un segundo. En el repo, pues por acá les dejé una descripción y por acá está pues el tallercito de Namespace, por acá está luego el de Arbac, en el de Arbac son dos talleres, entonces ahí podemos ingresar pues a cada uno de ellos. Bueno, en el primer taller lo que vamos a hacer es simplemente lo que dice acá abajo, realizar kubectl apply-f pues de cada uno de los objetivos que tenemos ahí en las carpetas. Luego vamos a hacer un describe de cada uno de esos objetos como para mirar el namespace en el que están cada uno de esos elementos, ¿vale? De esos objetos que creamos. Listo, entonces, bueno, acá me voy a ir perdón, que está aquí bien. Listo. Entonces, me voy a la carpetica y voy a empezar a hacer el upload. Listo, bueno, este primero es bastante sencillo, lo único que hace es aplicar este comando de acá. Lo único que hace es crear pues este pod, ¿ok? Listo, creo que ya lo creó. Listo, entonces, ¿cómo miramos que lo haya creado? Entonces, hacemos un get pod. Con -n le podemos especificar el namespace. Y pues en este caso, él lo debió haber creado en el namespace de default. Ya lo revisamos. Es que, no sé, hay como está como trabado un poquito la terminal. No sé si es por la transmisión. Listo, bueno. Bueno, acá vemos que está el pod. Igual vamos a hacer un describe. Recuerden que era más o menos así. Listo. Y acá podemos mirar pues el namespace al que pertenece, que es el de default. Esto mismo pues lo podemos hacer sobre los demás objetos. Si lo queremos hacer, pues lo completamos el taller. Listo, miremos qué tiene este replica set. Entonces, bueno, este tampoco tiene definido nada en el space. Por ahí pues se pega por acá de otro de otro pod. Y bueno, en este caso vamos a mirar el replica set. Miremoslo de una vez. Perfecto. Listo, entonces acá también podemos evidenciar pues de que lo creó con el, con el namespace de default. Y bueno, por dar un poquito allí de celeridad, vamos a irnos hacia acá, hacia el quinto, en donde, bueno, aquí como pueden ver, podemos crear un namespace, ¿cierto? Este es como el YAML pues con el que lo podemos realizar. Y por acá, en este último punto, entonces lo que estamos haciendo es creando, por ejemplo, dos namespace.
¿sí? Creamos el namespace de prod, de dev, por ejemplo, para que juegue toda la gente, todo el equipo de desarrollo. Tenemos el namespace de producción y lo que vamos a hacer es lanzar unos deployments donde uno pues va a estar en el namespace de dev, ¿vale? Y el otro va a estar en el namespace de prod. Entonces ese es el último que vamos a aplicar. Entonces, permítame. Ese por favor lo aplican porque lo vamos a utilizar pues más adelante en el taller. Listo. Listo, entonces vamos que lo aplique. Listo. Entonces, bueno, aquí él me debió haber creado pues dos -6, ¿cierto? El de Air y el de Pro. Entonces vamos a mirarlo. Ah, bueno, aquí podemos, eh, NS pues es como la abreviatura de -6. Podemos obtener, ups, aquí sí que podemos obtener los namespace. Bueno, ya acá, bueno, estoy conectado a un clúster de desarrollo que tenemos acá, pero bueno, aquí vemos que tenemos el de Air y el de Pro. Y vamos a mirar pues por último los pods que creó. Entonces si ustedes recuerdan acá los deployments lo que hace es crear pues la cantidad de réplicas pues, del pod que nosotros hayamos creado. Entonces vamos a mirar los pods, por ejemplo, del namespace de producción, ¿cierto? De pod, namespace, y digámosle que solo me traiga los pods de producción. Listo, y ahí están. Para producción, yo supondría que le puse 4 réplicas. Ajá, entonces ahí están las 4 réplicas pues, del deployment que enviamos. Listo. Y ahorita pues si queremos podemos hacer un describe. Bueno, igual aquí pues con esto ya comprobamos que están dentro del namespace de prod. Listo, porque pues ahí con el filtro del "-n" ya le estamos diciendo que me traiga específicamente los de ese namespace, pero de todas maneras solo por terminarlo, hagamos un describe por in de este escenario. Ok, qué pena. Listo, aquí lo que pasa es que como no le especifiqué el namespace, entonces él está tratando de buscar, siempre que yo tiro pues algo con kubectl, si no especifico el namespace sobre lo que él va a consultar, pues siempre lo va a consultar sobre el namespace de default, ¿vale? Y pues allí digamos que él no va a encontrar ese pod que acabamos de crear. Mm, ¿qué tengo? Escribir pod. Listo. Entonces acá podemos mirar que dentro de está pues en el namespace de prod. Listo. Este pod que acabamos de lanzar del grupo Lambda. Entonces esto, porfa, llevémoslo pues al concepto que vimos hace un rato, en donde a los objetos de Kubernetes, ¿cierto? Les podemos especificar el namespace sobre el cual queremos que se desplieguen, ¿sí? A donde deben pertenecer. Y podemos agruparlos de esa forma, ¿listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde este deployment está en el namespace de y este deployment está en el namespace de prod y estas 4 réplicas pues están acá y estas 2 réplicas están en este otro namespace. Entonces, que es más o menos como lo que veíamos allá en las diapositivas y que nosotros podemos crear nuestros propios namespace y de esa manera, pues,
organizar nuestro cluster. ¿Listo? Vale, entonces ese sería el primer taller. Listo. Entonces continuemos con los temas. Listo, entonces ya vamos a introducirnos un poco, teniendo claro todo el concepto de namespace. Vamos a entrar un poco a RBAC, Role Based Access Control. Entonces, ¿qué es lo que permite RBAC? Lo que nos permite es, todos conocen el concepto de rol, ¿cierto? Donde en un rol yo lo que hago es encapsular un conjunto de permisos, ¿cierto? Y esos permisos pues me definen el rol y luego yo lo que hago es como decir, ah, bueno, usted que es un usuario de este rol, entonces venga como que enlacémoslo, ¿cierto? Venga, le doy estos permisos y ya con eso pues usted va a poder acceder. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que presentamos es que pueden haber diferentes tipos de usuarios del clúster, ¿cierto? De Kubernetes. Entonces puede haber, por ejemplo, un usuario tipo desarrollador que de pronto solamente necesita acceso al namespace de dev, ¿vale? Entonces muy posiblemente crearíamos un rol, ¿cierto? Miren que acá también tenemos los roles, ¿cierto? Son objetos de Kubernetes, que posiblemente se puede llamar dev role, no sé, y luego haríamos un binding para enlazar pues y darle permisos como a este usuario de tipo dev para que solamente tenga acceso a ese namespace y no me mire nada más, ¿vale? Entonces también es un poco como para dar seguridad al clúster y también entonces acá por ejemplo tenemos, no sé, un usuario tipo QA Automation que solamente queremos que tenga acceso por ejemplo a este namespace.test, lo mismo un QA que solamente tenga permisos sobre el namespace de integration test. Y, por ejemplo, podemos tener, ¿cierto? Un usuario de tipo monitor, ¿cierto? Una persona que esté siempre monitoreando o haciendo acciones sobre absolutamente todos los namespace. Y en ese caso, entonces existiría algo que se llama el cluster role, que los roles nos dan permisos sobre los namespace, ¿cierto? Y el cluster role nos da permisos sobre todos los namespace. Entonces, si de pronto yo llego a crear otro namespace, este monitor por tener, digamos, asociado unos permisos a un cluster role, en donde allí yo le doy unos permisos, por ejemplo, listar pods de absolutamente todos los namespace. Entonces, yo no tengo que listar acá los namespace, sino que ya por defecto, pues cualquier nuevo namespace que se cree, ya este señor usuario tipo monitor, pues ya va a tener esos permisos, ¿cierto? Por acá está pintado también el admin del clúster, pues que es muy importante porque es la persona que se va a encargar de administrar el clúster, de administrar esos accesos, pues en la medida que se requieran, ¿cierto? Habrá, por ejemplo, organizaciones que dan acceso al clúster, habrán otros que no, porque ya, bueno, manejan diferentes tipos de cosas, pero bueno, igual acá nuestra idea es pues dar a conocer que hay este modelo, ¿listo? Listo, continuemos con el tema. Entonces, bueno, existen unos role binding, que el role binding era lo que les comentaba, que era es donde yo asocio el rol que creo, ¿cierto? Entonces aquí está creado un rol en rojo. Y en ese rol, pues yo le doy una serie de permisos, y esos permisos, pues los asocio en un role binding, donde en ese role binding yo establezco uno a quién le voy a dar el permiso, que puede ser un usuario, puede ser un grupo o puede ser un service account. Eh, y establezco el namespace. Recuerden que los roles van sobre el namespace. Entonces aquí asocio el namespace. Y finalmente, pues el rol, o sea, donde defino pues con qué rol se va a referenciar ese usuario y qué permisos va a tener, ¿cierto? Entonces allí puedo establecer pues como ese rol. ¿Listo? Listo, continuemos revisando el tema. Entonces, bueno, también existen los cluster role binding, ¿no? Entonces recuerdan que por ahí había un usuario tipo monitor que decíamos, bueno, este man tiene que tener acceso a absolutamente todos los namespace, entonces esta es la forma que nos expone Kubernetes. Entonces existe un cluster role, ¿sí? En donde también yo defino las acciones que él puede realizar. Allí no va el namespace, por eso está allí tachado, ¿cierto? En el cluster role binding también va un kind, que puede ser lo mismo, un usuario,
un grupo, el service account creo que no, ese me tocaría borrarlo, service account no. De esa forma pues yo enlazaría un usuario al grupo enlazaría pues el rol referencia que debería ser de tipo cluster role y colocaría pues simplemente el nombre del cluster role y con eso ya este usuario monitor pues tendría estos permisos, ¿no? Más o menos esa es como la estructura, ¿listo? Listo, entonces teniendo en cuenta esa estructura, en donde los role binding pues nos dan acceso a los namespace, ¿cierto? De manera específica, el cluster role binding absolutamente a todos los namespace. Eh, que un usuario pues necesita estar pues en un role binding, ¿cierto? Para poder tener acceso. Vamos a mirar ahora cómo es el modelo pues de conexión, ¿cierto? Porque hasta ahí solamente como que hemos explicado la parte interna de cómo yo le doy permiso sobre un namespace o sobre todos los namespace. Listo, acá continuamos con el mismo ejemplo. Entonces, bueno, acá tenemos pintado el usuario administrador y el clúster de Kubernetes tiene un Certified Authority, ¿vale? ¿Qué hace, qué rol juega ese Certified Authority? Con él puede crear tokens, firmar certificados, tiene pues obviamente un Certificate Authority .cert, tiene una key privada con la que pues él va a poder generar pues acceso al clúster. Entonces, bueno, ¿cómo se vendría el flujo acá? Que es el que nosotros vamos a hacer ahorita. Entonces, el usuario de lo que hace es crear un CSR, un Certificate Sign Request, y le va a decir pues al admin, le va a decir, hey, mira, yo necesito acceso al clúster. Entonces, le va a enviar el CSR eh, y el usuario administrador, como él tiene acceso al clúster, pues puede coger ese certificado y firmarlo, ¿vale? Y firmarlo dentro del clúster de Kubernetes, como él es el que tiene acceso, lo puede firmar y luego devolverle pues ya el certificado firmado, ¿listo? Con ese certificado firmado, ¿qué puede hacer este usuario? Pues ya puede conectarse al clúster de Kubernetes. Entonces, cuando él lanza una petición, cuando hace un kubectl, get pod, por ejemplo, bueno, ¿él qué más tiene que hacer? Bueno, cuando ya yo le devuelvo, perdón, ese certificado ya firmado, pues él tiene que colocar ese certificado en su ambiente, ¿cierto? Y en el kubectl, pues, crear un contexto en donde luego él indique que va a usar ese contexto, que va a usar ese certificado para las conexiones. Y apenas lo haga, pues ya él podrá ejecutar comandos de kubectl, ¿no? Entonces, cuando él escriba, por ejemplo, kubectl getPod, pues cuando esto llegue hacia acá, el Certified Authority lo que va a revisar es, bueno, ese certificado que me están enviando, ese token que me están enviando, lo firmé yo, entonces él es capaz de verificarlo, si sí, pues entonces continúa y luego pues ya Arbac empieza a actuar también en donde va a mirar, bueno, pero pues este señor apenas lo crearon y no existe, no hay un role binding o él no está asociado a ningún rol, entonces no tiene acceso a los recursos que están pidiendo, que es lo último, ¿cierto? El get post pues sería como traerme los posts de algún namespace. Entonces, en ese caso, pues le contestaría pues como que no, mire, usted no tiene acceso. Entonces de allí pues ya el usuario administrador, si ve que este señor es del grupo de usuarios de DEP, puede coger y crear un role binding en donde asocie pues un rol, no sé, de pod reader, por ejemplo, de alguien que pueda leer post sobre el namespace sobre el namespace de DEP, posiblemente, ¿cierto? Si estamos hablando del equipo de DEP, y crear ese objeto de Kubernetes y apenas crea ese objeto de Kubernetes, cuando el usuario vuelva a hacer kubectl getPod, pues ya va a obtener la información que requiere. ¿Listo? Ese es como el flujo, sé que es un poquito largo porque tiene bastantes temitas allí, pero en el paso a paso que lo vamos a hacer, eh, pues va a ser un poco más entendible. Entonces lo que quiero que entiendan es que existe pues el role binding, ¿cierto? Para dar los permisos, pero que existe también para establecer una conexión, un Certified Authority que es manejado por un administrador,
que es quien firma, ¿cierto?, los certificados. Y con esos certificados el usuario puede, pues, en su ambiente, ¿cierto?, local, crear un contexto para poderse conectar a ese clúster que hizo solicitud. Y obviamente pues solo va a tener acceso a lo que nosotros hayamos definido en los role binding o en un cluster role binding, pues dependiendo de cómo sea. Lo mismo aplica para cada uno de los modelos, ¿cierto? Entonces para el monitor también él tendrá que hacer una solicitud de acceso, la tendrá que firmar el administrador. Si no está creado, por ejemplo, recuerden que este señor necesitaba un cluster role binding porque necesitaba acceso a todos los namespace, pues si no lo tiene, pues no va a obtener la información, ¿listo? Entonces esto, lo demás, es igual. Bueno, aquí les resumo lo mismo que les comenté ahorita. Entonces, del lado de se genera un certificado, pero se genera un key. Eh, en ese CSR que nosotros especificamos, tenemos que colocar el usuario. Y en la organización podemos colocar el grupo al que pertenece. Entonces aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, para dev 1 podemos colocar dev. Del lado del admin, pues generar el CRT del usuario dev, utilizando pues obviamente el CACER, que ahí pues el admin sí tiene acceso, ¿cierto? Y de luego, cuando le pasamos ya el certificado firmado al usuario, pues él ya tendrá que configurar su entorno. ¿Listo? Listo, entonces vamos a realizar pues el taller. Entonces, es este taller 2. Listo, entonces, bueno, yo por acá había creado una carpetica FilesDev donde voy a ir generando como los archivos. Entonces, un segundo. Listo. Perdón. Listo. Listo, entonces, bueno, ahí me metí pues en esta carpetica porque ahí voy a ir generando pues la key. Listo, entonces, bueno, por ahí les había comentado que por favor instalaran OpenSSL para pues, poder generar pues, las keys y los certificados y los CSR, perdón. Entonces, listo, aquí lo que vamos a hacer es generar una key que se va a llamar det01 key, que está bastante lento. ya, ya lo generó, listo, aquí la podemos ver. Esta es nuestra key. Listo, siguiente paso. Entonces, bueno, generar, utilizando la key, ¿cierto? Que acabamos de generar, generar el CSR, en donde vamos a establecer en el CNAME, se establece el nombre del usuario, y en el organization ¿qué? El nombre pues, del grupo al que pertenece, ¿vale? Entonces, bueno, generamos acá. Y listo, creo que ahí me generó el CSR que está aquí, ¿cierto? Aquí en el control. Listo, perfecto. Continúo mirando qué sigue acá. Bueno, aquí lo vamos a pasar ese CSR pues a, a base 64. Esto está pues como para PowerShell. Allí de pronto pues bueno, si estamos en una máquina de Unix, pues usar pues digamos que el formato de allá. Listo, un segundo, ¿qué está acá? Bueno, ahí simplemente lo que está sacando es como la información a una variable. Aquí pues ya le hace pues la conversión a base 64. ¿Por qué lo llevamos a base 64? Porque luego voy a necesitar ese string en base 64 okay, para ejecutarlo pues dentro de un YAML para Kubernetes. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar ese pedacito. Listo, bueno, aquí en este último punto lo único que está haciendo es crear un archivito con el contenido ya en base 64, ¿cierto? Que sería este de aquí.
Entonces este señor ya tendría el contenido en base 64. Entonces vamos a mirar qué sigue acá en esta parte. Listo, bueno, acá dice, bueno, listo, esto es como lo que tenía que hacer pues el desarrollador, ¿cierto? El dev. Ahora, listo, vamos a ver qué tendría que hacer el admin, ¿no? Entonces, bueno, el admin tiene que hacer un apply de este YAML que está aquí. Bueno, que está aquí. Eh, y donde aquí pues lo único que tiene que colocar es el CSR que él envió. Entonces aquí lo que estamos creando es un certificate signing request, un tipo de objeto pues que nos ofrece Kubernetes. Listo. Y aquí pues vamos a colocar el valor pues que escribimos del base 64, listo. Entonces me voy a copiar el valor. Acá está el YAML. Vamos a pegarle el nuevo valor, a guardarlo. Y acá pues lo que voy a hacer es lo que dice el hacer un apply pues de ese certificado, listo. Entonces acá, perdón, de ese certificado no, de ese YAML. QCTL, apply, menos S, y se llama algo así como de 01 YAML. Listo. Entonces, bueno, ahí lo aplicamos. Bueno, vamos a mirar qué aplicamos, ¿no? Entonces es de este tipo de objeto. El nombre es myCSR. Entonces, sigamos mirando el, el qué, el taller. Listo. Entonces, bueno, acá nos dice que esta es una forma, pues, de mirar el, el certificado del CSR, perdón, que tenemos. Este CSR pues es la abreviatura de Certified Signing Request de este señor de acá. Entonces allí por eso bueno, por eso le colocamos CSR. Si ustedes ven aquí se llama MyCert, ¿cierto? Es el CSR que tenemos pendiente y en qué estado está, pues está en estado pendiente. Entonces ahí pues el administrador ya digamos que subió al clúster de Kubernetes el CSR generado por el usuario y luego lo que procedemos pues es a aprobar. ¿Listo? Entonces lo aprobamos. Podemos consultar el estado nuevamente si queremos. Y listo, ahí ya está aprobado, ¿no? Listo, bueno. Continuemos con este paso. Bueno, aquí, perdón, yo aquí sí tuve que hacer un tema, porque todo acá en Windows. Bueno, aquí hay un tema y es que tenemos que bajar el certificado, ¿cierto? Entonces yo aquí lo puedo bajar. Ese certificado está en base 64, pero Kubernetes pues, es el que lo ha generado. Entonces yo puedo bajar esa data, pero luego si yo quiero pues moverlo a un CRT, pues tengo que codificarlo, ¿no? Sacarlo del base 64 y colocarlo pues en su estado normal, de hacer el decode. Y la verdad, a mí en Windows me presentó varios problemas para hacer ese decode allí, porque pues el encode fue generado por allá pues dentro de Kubernetes con el sistema operativo pues que usa Kubernetes. Entonces, bueno, igual voy a mostrarles acá los pasos. Igual si están usando Unix o Linux, pues no les va a presentar problema alguna. Listo, entonces, bueno, así que estamos haciendo simplemente con kubectl CSR y sacando el certificado, estamos sacando simplemente pues el valor de esto del certificado. Entonces aquí lo tenemos. Esto pues como lo vemos está en base 64. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es llevarlo a este archivito, ¿cierto? Al det1crt. Simplemente pues para tener de dónde copiarlo. Simplemente es eso.
es este de aquí, pero si ven, bueno, este está en base 64. Listo, entonces, pues para decodificarlo, la verdad, esto lo hice en Linux. Por acá tengo la maquinita en Linux. Entonces, bueno, ¿cómo lo hice? Pues simplemente pasándole esto. Eh, ups, me está pegando. Mm, mm, Listo. A ver, entonces, mm, mm, listo. Listo, entonces, bueno, aquí ya quedó el certificado y lo voy a poner acá en este archivo. Listo, entonces este sería pues el archivo que, que me devolvería pues el administrador, o sí, bueno, él me podría devolver incluso hasta el base 64 y bueno, ya yo hacer este pedazo. Listo, bueno, continuando aquí con el tema, entonces bueno, aquí ya le pasaríamos pues el certificado al DEP, ¿vale? Y ya el usuario de, bueno, por ejemplo acá en Windows dice que, bueno, en Windows les voy a mostrar, para, por ejemplo, hacer la configuración de las credenciales, que es lo que les digo de habilitar pues nuestro contexto local, es necesario pues tener esos archivitos, el key, que fue el primero que generamos, y el CRT, que es el que me devuelve el admin, tenerlos pues en la ruta de donde están pues como todas las configuraciones de Kubernetes. Si de pronto estamos usando Minikube, sería pues también en esa ruta. Abrimos la ruta. Listo, entonces, bueno, acá tenemos Minikube. Punto docker, bueno, perdón, aquí está punto minikube, que de pronto tenemos punto minikube. Por acá, bueno, podemos ver el CA incluso ser del minikube y aquí la clave privada, pues eso pues porque obviamente es ese ambiente. Pero acá en este caso yo estoy usando pues un cluster que está en otro lado, entonces ahí lo único que dice es que aquí pues tengo que colocar el cert y colocar el key, simplemente el key privado del desarrollador que es el que generó. Listo, entonces vamos a hacer este copy de, de la key inicialmente, ¿ya? Y, y vamos a hacer también pues del certificado que es el que me devolvió pues el administrador, ¿cierto? Este que está aquí. Listo. Entonces ya con esto ejecutamos el siguiente comando que lo que hace es establecer las credenciales, ¿cierto? En donde pues especifica el certificado del cliente y la clave del cliente, ¿cierto? Que fue la que generamos con el primer comandito de PNCSL. Entonces, ejecutamos esto. Y listo. Tenemos seteado pues este señor.
Ahorita lo que vamos a hacer es ya la configuración del contexto. Acá establecimos las credenciales. Entonces aquí le colocamos un nombre al contexto, el clúster al que nos vamos a conectar y el usuario. Este usuario fue el que yo coloqué en el CSR, ¿vale? Entonces allá arriba cuando definimos CN y colocamos usuario, debe ser exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, acá establecemos este nuevo contexto. Bueno, aquí debería aparecer el descreado, de como lo tenía está modificado. Listo, bueno, entonces aquí hay otro comando que vamos a mirar, que es kubectl config, y para mirar con qué usuario, con qué contexto estamos conectados, pues usamos este señor. Entonces, bueno, aquí vemos que estamos conectados con este contexto, pero yo quiero conectarme con el nuevo contexto que acabo de crear, ¿cierto? Que es este que está aquí. Entonces, ejecuto este comando, kubectl config use context, y pues el contexto que quiero usar. Ese lo vamos a estar usando para pasar del admin hacia acá y viceversa, ¿listo? Entonces, listo, ahí ya tenemos, ya estamos en este momento, si hacemos un kubectl, getpods o lo que sea, ¿cierto? Bueno, aquí lo tenemos. Pues ya lo va a estar usando con el nuevo contexto que acabamos de crear. Bueno, él aquí me está pidiendo una información. Eh, Supongo que porque no, ups, porque no me puedo, no me puedo conectar. Perdón. No, esto sí no me lo va a pedir antes. No, no, está raro. Bueno, está raro porque aquí pues debería de decirme es que como que bueno, yo ya me puedo conectar, pero pues que no puedo obtener los pods. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo. Listo, bueno. Aquí ahorita lo que vamos a hacer es ejecutar este YAML de acá, esta parte superior. Este YAML, ¿qué es lo que tiene? Bueno, si ustedes ven, crea un rol, ¿listo? Lo asocia al namespace de y le colocamos un nombre que se llama podreader. Este API group que viene acá, dependiendo pues de los results que coloquemos en esta parte, podemos obtener esta información del API group eh, con este comando. Entonces, bueno, este comando lo que nos saca es todos los recursos que existen en Kubernetes. Ok, qué pena. Crear esta terminal. Listo. Mm, Concept, use concept. Mm, Listo, voy a pasarme nuevamente al admin, solo pues para mostrarles esta parte de los recursos. Y bueno, también porque pues con este señor es con el que aplicamos toda la parte de los roles, ¿no? De los role bindings. Listo, entonces aquí con el administrador, bueno, como pueden ver, saca obviamente todo el listado de todos y aquí es donde él establece el API Group. Hay unos donde el API Group es vacío, por ejemplo el de pod, creo que es vacío, entonces ya lo vamos a mirar. Entonces de allí es de donde nosotros referenciamos, aquí está, el de pod, entonces está vacío. Eh, entonces por eso aquí digamos que en API Group va vacío. Y digamos que toda la parte de los verbos que podemos usar aquí, pues lo sacamos de acá de esta URL, pues ahí en el repo lo van a tener, entonces aquí está como de dónde sacamos esos datos. Bueno, y el resource, pues obviamente pues está esta primera columna acá, ¿listo? Eh, Listo, entonces bueno, aquí qué es lo que hace, él crea un rol y luego lo que hace es pues con un role binding, dice bueno, a este usuario que se llama ed01, pues le vamos a dar los permisos que tenga este rol que se llama podreader, que es este que está acá arriba, ¿cierto?
Y pues los permisos que le estamos dando es como de lectura sobre los deployments y sobre los pods. O sea, él va a poder usar los pods del namespace dev. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarlo. Un segundo. Ese está en la clave. Hemos hecho este es de ARPAC. El de usuario y sería el segundo llame. Listo. Entonces desde esta ventana ya hemos aplicado pues esta parte. Bueno, acá vamos a volver nuevamente. Pues si no, no entendí por qué no era eso. Bueno, acá qué vamos a hacer, vamos a pasarnos nuevamente pues al contexto de 1, listo, y vamos a tratar pues espero que funcione, de obtener los pods del namespace de listo, entonces acá nosotros le estamos dando los permisos, ¿cierto? Sobre el namespace de dev y le estamos permitiendo listar esos permisos. Vamos a ver, ¿qué? Creo que algo hice mal. Creo que algo que con este certificado. No, permítame, repito unos pasos allí. Acá con esta ventana. A ver si de pronto fue que hice algo diferente. Esto va a pasarme nuevamente al admin. Ah, bueno, que con el admin no tenía que hacerlo. Permítame, vamos a traer los pasos. Simplemente para copiar esto acá. El está guardado. Sí, está guardado. El key es el que ya habíamos generado. Ah, entonces porque no estoy en la carpeta. Guardo. Bueno, voy a borrarles de acá los archivos, a ver si de pronto sale de eso, pero no creo. Bueno, si no, igual pasamos al siguiente taller y ahí les, y luego les envío el por qué estuvo fallado. Digamos una última vez. Listo. No quisiera pasar todas mis transacciones. Chan, las revistas. Sí, debería estar establecido. Deberíamos de usar esto. Ah, un momento. Aquí dice dep 0. Y sería dep 01, ¿no? Creo que esto está mal aquí. Porque si miramos más arriba, permítanme un segundo. Sí, miren, aquí el usuario es dep 01. Entonces, posiblemente ese sea el problema. Esperemos que se vea. Listo, ejecutamos eso. Le decimos que ahora que use este contexto. Y le vamos a decir que ahora bajo ese contexto que no tenga los pods de... Listo, ahí funcionó. Bueno, lastimosamente pues no les pude mostrar que al principio pues él no iba a poder obtener los pods, pero bueno. Bueno, algo que sí les puedo mostrar es que él no puede obtener los pods de prod, por ejemplo, porque él no tiene permiso, ¿vale? Entonces esto era lo que él me había mostrado la primera vez, ¿vale? Entonces él me dice, no, usted no tiene acceso a los pods del namespace de prod.
Listo, eso era como lo que les quería presentar. Listo, eso en cuanto a este primer taller. ¿Dónde vamos? Aquí. Ah, listo, bueno, luego lo que hicimos fue ya aplicarle los roles y listo. Eh, Listo, entonces ya el último tema es el de Service Account, ¿vale? En donde pues este tema también es bastante importante y es muy similar. Un Service Account, hagan de cuenta que es como si fuera un usuario que intenta conectarse pues al clúster y que también pues debe tener unos permisos para poderse conectar. La diferencia es que este usuario, este Service Account, está dentro del clúster, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Cada que nosotros creamos un namespace, siempre se crea un service account dentro de ese namespace. Y lo mismo, cuando nosotros creamos un objeto, un pod, por ejemplo, y no le establecemos el service account que él va a usar, siempre eh, se usa o se enlaza el service account por defecto. Hay un service account que se llama default, incluso también. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, lo que quiero que entiendan con esta grafiquita es simplemente que el service account es, es un pod, ¿cierto? Está, digamos, bueno, perdón, está dentro del namespace y yo le puedo establecer unos permisos. Yo puedo crear service account igual a como, bueno, no igual a los usuarios porque esos no los puedo crear dentro del cluster, ¿no? Pero estos service accounts sí los puedo crear dentro del cluster con un llamelcito y luego darle acceso, así como lo hacíamos con los usuarios y los roles, mediante un role binding, decirle, ah, no, mire, enlácelo a este rol, por ejemplo, al de podreader, y qué puedo hacer, que entonces ese service account se enlaza siempre a los pods, y dentro de un pod yo puedo usarlo para hacer peticiones al API de Kubernetes. Entonces, por ejemplo, yo puedo, no sé, revisar los pods que estén como con una memoria alta y darle una orden de que los reinicie, por ejemplo. ¿Listo? Entonces yo podría programar eso dentro de un servicio, estar eso desplegado dentro de un pod, usar que esa parte, que ese micro use un service account y se conecte con el API de Kubernetes y si a ese service account le he dado los permisos que requiero, pues él va a pasar por este Certified Authority. Inicialmente pues va a pasar por ahí porque cuando yo hago una creación de un service account, esos tokens que se generan allí ya vienen generados pues, por el Certified Authority, o sea que él va a tener acceso. Pero ya pues el role binding es el que le va a decir, ah bueno, usted sí puede sí puede hacerle eso a esos recursos que están en los namespace o no. ¿Listo? Entonces ese es el flujo. Entonces el service account tiene un token, envía la petición al API y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? El Certified Authority pues lo va a validar, obvio, porque él mismo lo crea. El role binding pues es el que establece si tiene o no esos permisos y listo. Eso es, digamos que como en pocas palabras, el service account. Ya con el taller, que es el último taller, ya lo vamos a comprender muchísimo mejor. Listo, entonces este viene el taller de Service Account, que ya es lo último. Listo, bueno, entonces volvamos acá. Bueno, entonces primero me voy a devolver al contexto, bueno, creo que lo tenía ya en esta otra ventana. Me voy a devolver al contexto, eh, mm, ¿cómo dice? El contexto admin. Un segundo. Ok, pues, listo, entonces voy a hacerle config use context, ¿cierto? Y este admin, posiblemente si ustedes están usando Minikube, ahí no iría ese, sino Minikube, que es el usuario admin que generalmente Minikube crea. Listo, bueno, entonces vamos pues al taller 2. Bueno, acá es prácticamente ejecutar comandos y revisar unas cositas. Entonces, bueno, SA pues es la abreviatura de Service Account. Entonces aquí podemos mirar pues cuáles Service Account hay creados en Dev. Entonces miren que yo creé, recuerdan que el namespace de Dev lo creé yo y él me creó un Service Account por defecto. ¿Listo? Miren que el de producción también lo tiene
¿cierto? Mire que también se llama, incluso se llama default, pero ojo, que este service account de default está dentro de este namespace de prop, o sea, es un namespace, perdón, un service account diferente, ¿no? Listo, entonces, bueno, aquí vamos a hacer un describe de ese service account para mirar qué tiene. Bueno, aquí podemos mirar pues que tiene el namespace al que pertenece, bueno, unos labels y por aquí unos tokens que ya los vamos a mirar. Y bueno, tiene un secret, ¿cierto? Que está asociado, que es este señor. Y esos secrets que están asociados a ese service account contienen una información. Entonces, bueno, aquí con este vamos a mirar los secrets que existen. Entonces aquí, si vemos, pues existe únicamente este secret de ese service account. Y aquí vamos a mirar eh, qué tiene ese secret, que bueno, ahí, pues como su nombre lo indica, tiene unos tokens. Ah, qué pena. Aquí cambian el nombre, por favor. Acá se de llamar de esta forma. Listo. Entonces, bueno, aquí él tiene una información que es de un token. Este token pues está en JWT. Si de pronto lo quieren mirar qué contiene, eh, bueno, pueden mirarlo pues, eh, posiblemente en una herramienta online o la que tengan. Y vamos a copiar ese contenido acá para mirarlo. Entonces, miren qué información tiene. Entonces, bueno, dice que es un service account, que está en el space de prod, que este es el nombre del secreto, eh, el service account name que es default. Bueno, ahí tiene cierta información y tiene una información que permite, pues, obviamente validar, pues, quién firmó, pues, ese token. Listo, entonces aquí tenemos información necesaria. Incluso miren que aquí está el CACERT, que es el Certified Authority. Obviamente no está la clave privada, que es con la que pues, obviamente uno firma las cosas, pero está la información necesaria para hacer una conexión. ¿Listo? Bueno, ahí ya terminamos de explorar lo que es los Service Account. Entonces ahí lo que quiero que entiendan es que pues, el Service Account contiene una información eh, que me puede servir para conectarme pues, a la API de Kubernetes. Listo, ahora recuerden que yo les comentaba que existe una relación entre un pod y un service account. Entonces, bueno, voy a listar aquí los pods de, eh, del namespace de prod para tomar uno. Y listo. Bueno, vamos a tomar uno de estos y vamos a hacerle un describe, ¿vale? Entonces aquí pues me copio esto, pero voy a reemplazar no este señor. Listo. Em, Listo, bueno, ahí en el describe, eh, si ustedes pueden notar por acá en la parte superior, listo, listo. Bueno, aquí tenemos asociado el secret, pero no el service account. ¿Qué fecha? Service account. Sí, listo. Bueno, aquí lo que podemos ver es que digamos que el pod está asociado pues al service account por default porque pues no, yo no le establecí que fuera pues a otro service account diferente, ¿vale? Y él cuando está asociado a ese service account, él lo que me hace es que me monta un volumen en donde me pone ese secret que acabamos de ver, que tenía esa información que vimos hace un momento. Y aquí está la ruta pues donde está establecida. Entonces, nosotros podemos ingresar, ¿cierto? Al cluster, perdón, al pod. Este pod pues está con un Alpine y pues me va a permitir pues fácilmente hacer
revisión. Entonces, voy a tomar el mismo pod, ¿cierto? Que es este. Voy a reemplazar aquí este pedacito. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar al pod, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es entrar y verificar esta ruta de aquí. Y verificar, ¿qué se dice? Eso, perdí la ruta. El default token. ¿Qué se dice? Pucha, no, perdí la ruta. Listo, voy a mirar la ruta nuevamente acá en otro porque... Voy a mirarla acá. Listo, aquí está el mount, donde él me va a montar pues este secreto, ¿cierto? O toda la información que estaba en ese secreto, que si ustedes vieron en el se va a hacer y otras cositas. Entonces, listo, aquí, bueno, aquí estoy pegado al pod y vamos a entrar aquí y vamos a listar el contenido. Listo, entonces ahí está el token, que fue el mismo que vimos en la parte de allá, está el namespace. Bueno, él lo pinta en esta partecita de aquí, si ustedes ven, que es el namespace de prod, y bueno, el sea hacer. Entonces ahí lo que estamos comprobando es que dentro del pod se asocia el token del service account con el que yo creo ese pod, ¿no? Entonces esto que me lleva a pensar que yo puedo crear un service account y al momento de crear un deployment establecerle que use ese service account y hacer pues eso que yo les comento, ¿no? Crear un micro que de pronto haga peticiones. Entonces ya, ya estamos muy cerca aquí de finalizar pues el taller. Eh, entonces, bueno, para revisar ese pedacito, entonces, bueno, podemos, uno, pues bueno, instalarle este señor. Yo limpio esta pantalla un poquito, aquí sigue estando dentro del pod. Entonces voy a instalarle el CUD para hacer unas peticiones. Y bueno, por acá en esta otra pantallita, permítanme. Hay un comando que se llama, bueno, no lo he copiado allí, qctl, qctl, creo que se llama cluster info. Listo. Bueno, no, perdón. Hay un comando, bueno, con el que yo puedo listar los servicios. Entonces, aquí qué voy a hacer, voy a listar los servicios para mostrarles pues el servicio de Kubernetes que corre pues internamente dentro del cluster, ¿cierto? Aquí está, es este de Kubernetes y corre sobre esta IP. Y lo otro que les voy a mostrar es que en el API hay una referencia, aquí no la puse, pero bueno, sí, perdón, aquí está. En esta URL pueden ver pues digamos que cómo puedo yo invocar pues desde, sin usar kubectl, sino directamente hacer peticiones pues al API de Kubernetes. Entonces aquí está la que vamos a usar, que es la de listar los pods. Entonces acá está cómo la vamos a usar. Entonces por acá pues él me indica cómo debería ser el post que le voy a pegar o el get. Entonces ahí lo pueden revisar. Y bueno, cualquier cosa que de pronto quieran hacer, pues por ahí lo van a poder
realizar por ese lado. Listo, entonces, bueno, aquí está pues el servicio que les comento que es el que nos interesa, ¿cierto? Entonces, que es este, el de Kubernetes, y que él es el que expone, pues es la API que expone. Entonces, como nosotros estamos dentro de un pod, podemos llegar pues a los servicios de Kubernetes. Entonces, en este caso, pues dentro del pod vamos a hacer este llamado de esta manera y vamos a decirle, hey, mire, tráigame los pods del namespace de prod. Entonces, bueno, él me está diciendo acá que yo no estoy autorizado para hacer eso, pero eh, sí, por ejemplo, puedo obtener información, por ejemplo, del API. Por ejemplo, puedo obtener información de la versión. Miren que aquí no le estoy pidiendo nada más, sino solamente información del API. Y él me está diciendo, sí, mire, aquí existe un API y esto, pero bueno, no me da como más información. Listo, ¿esto por qué? Porque ese service account que se crea por default, pues puede conectarse, pero no tiene permisos. Y la verdad, pues no es, pues digamos que nosotros, si vamos a, a hacer, no sé, a darle permisos pues a un service account, posiblemente pues no debería de ser pues al del default, ¿cierto? Sino que deberíamos de crear otro clúster por ahí. Bueno, listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces vamos a borrar esos pods que tenemos allí y vamos a crear un nuevo deployment usando este señor de acá, este archivito de acá. Este archivito es muy similar con el que creamos los deployments, pero miren que este lo que hace es que, bueno, por acá creamos un service account, ¿cierto? Que se llama de esta forma. Y en el deployment, acá a la hora de los contenedores en el spec, le vamos a decir que use ese service account. Y luego, ¿qué creen? Pues a ese service account sí le vamos a dar unos permisos acá con un role y un role binding. Y él nos va a permitir pues listar los pods y con eso ya terminaríamos, ¿listo? Entonces, bueno, aquí si quieren podemos salirnos ya de esta sesión porque no vamos a usar más ese pod como tal. Y algo que vamos a hacer es, recuerdan que por acá lanzamos este señor, este llama el de acá, entonces vamos a matarlo, a borrarlo, a hacer un kubectl delete de... pero este está un poquito más afuera. Entonces, kubectl delete, vamos a hacer, y creo que es este, después, user, ¿sí? Entonces, bueno, voy a borrar pues ese pod que se había creado. Perdón, este sí no, qué pena, el que nosotros creamos fue este, ¿no? Este es el de los environments. Entonces, bueno, ese es el que vamos a borrar. También, y el que vamos a borrar es el del 5. Entonces, 5, y vamos a borrar de este señor el environment. Entonces, listo, él lo que va a hacer allí es borrarme pues todos los pods, ¿cierto? Que tenía, los de deployment. Y vamos a ejecutar este señor, este que está acá en el taller de Service Account. Entonces, ¿qué tiene diferente este? Bueno, vuelve y crea los namespace. Perdón, crea el namespace de prod, crea un Service Account y en el deployment en la parte de abajo le establece pues el Service Account que acaba de crear. ¿Listo? Listo, entonces, hacemos acá. Listo, y vamos a hacer el apply de el 2.
Listo, bueno, entonces este señor ya tuvo que haberme creado los pods. Entonces miremos, get pods, -n prod, y ahí está. Bueno, yo solamente creé ¿qué? Un solo pod en este caso. Entonces, bueno, continuemos. Listo, después de haber hecho eso, vamos a entrar nuevamente pues al nuevo, ¿al nuevo qué? Al nuevo pod que creamos acá. Ahí si quieren, incluso ustedes pueden luego mirar como los secretos y todo eso y mirar pues que ya no está con el service account por defecto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a entrar nuevamente al, acá a este tema. Eh, bueno, voy a hacer un describe acá para mirar la ruta nuevamente. Ujú. ¿Qué pasa? A ver qué. Un segundo. Tan, tan. Listo. Listo, acá voy a copiarme la ruta otra vez, esta no me la sé, donde él hace el mount del qué, del token, del secret. Listo, entonces aquí estamos ya esa ruta. Y bueno, ahí tenemos otra vez pues el namespace, el token y, y el CA listo. Listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para hacer la petición ahora vamos a usar pues el token, listo, entonces vamos a colocar el token por acá en una variable, es lo que vamos a hacer, pues ahí ya está el token. Y ahora, pues bueno, primero vamos a hacer una petición, ¿cierto? Esta petición pues es solamente información del API. Bueno, aquí ya estamos usando el token, ¿cierto? Entonces miren que él ahora ya me trae información del API, ¿ok? Entonces, esta es pues información muy básica, no hay ningún dato por allí que pues que, que pueda perjudicarnos. Pero esta sí, por ejemplo, aquí me voy a traer los ports, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, ya es lo que me dice es ahí, no, mire, usted no se puede conectar porque el service account que está usando, miren que aquí aparece, que es SA read pod, ¿cierto? Que es el que nosotros creamos acá, SA read pod, es el service account. No puede listar, o sea que este señor no tiene permiso. Entonces, listo, ¿qué más podemos hacer? Entonces, aquí, bueno, aquí ya lo que podemos hacer es venir y aplicar perdón, bueno, aquí está, creo que esto fue lo que ya hicimos, qué pena, pero esto fue lo que ya hicimos. Entonces aquí lo que podemos aplicar ya es este YAML 3, que este YAML 3, pues, ¿qué es lo que tiene? Simplemente un rol en donde permite la lectura de los pods. Y ese rol a quién se le va a aplicar, el role binding a quién se le va a hacer, pues al service account que acabamos de crear. En el service account, pues ahí pueden mirar el API group con los comandos que les comenté. Entonces, bueno, vamos a hacer esto, vamos a aplicar ese señor. ¿Listo? Listo. Entonces, vámonos a esto, que sería ya lo último. Service account, entonces keep pixel apply -f y vamos a aplicar lo del role binding. ¿Listo? Entonces, listo, aquí pues obviamente pues desde el administrador, obviamente él es el que establece pues los permisos, él es el que conoce a quién le va a dar permisos. Entonces ya
establecemos acá los permisos y vamos a volver a ejecutar ese último que lo que hace es listar los pods y listo, aquí está la información. Entonces aquí tenemos toda la información del pod, el service account, eh, el volumen mount, toda esa información que mirábamos allá en el describe. Por acá, bueno, por aquí tiene que estar el nombre del pod, bien arriba, tratar de subir despacio. Listo, sí, miren, aquí está. Entonces, aquí está lo que yo estoy haciendo, el pod list, el nombre del pod, que es al que yo quería acceder. Bueno, qué pena, creo que ahí me excedí un poco del tiempo, creo que muchísimo. Pero bueno, había hecho el taller un poco más rápido, pero acá se complicó un poquito. Eso era lo que les quería mostrar. Igual si tienen de pronto alguna duda, ahí por ahí pueden escribir. Y no, eso era lo que quería, pues que conocieran que existen Service Account, los roles, los binding, RBAC, todo eso en adelante y que pues lo podemos usar también pues en nuestras organizaciones donde lo vayamos a usar. Entonces por ahí me quedo de pronto, si tienen de pronto alguna duda, si ya sabemos pues la, la contestamos de una vez y si no pues la dejamos ahí de tarea y luego les mandamos respuesta por el Telegram. Muchísimas gracias, gracias por seguir acá en la comunidad. Esperamos verlos de este lado, que si tienen una charlita ahí que quieran estudiar y darla, pues de una. Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Gracias, compañeros.